Bienvenidos a esta clase de herramientas de modelamiento UML. Mi nombre es Gabriel Flores Rosas y a continuación vamos a estudiar los diagramas de estructura. Los diagramas de estructura sirven para el modelamiento top-down de la estructura de control de un programa descrito a través de un árbol de invocación de módulos. Fueron presentados en la década de los 70 como la principal herramienta utilizada en diseños estructurados. Este tipo de diagrama permite modelar un programa como una jerarquía de módulos, donde cada nivel de la jerarquía representa una descomposición más detallada del módulo del nivel superior. Tal como vemos en la pantalla, la notación usada para crear esta clase de diagramas se compone de tres símbolos fundamentales, los cuales vamos a estudiar uno a uno. Número 1, módulos, número 2, invocaciones y número 3, cuplas. Respecto al número 1, un módulo es un conjunto de instrucciones que ejecutan alguna actividad, es decir, un conjunto de pasos que se ejecutan con el fin de obtener un resultado. Un módulo es una colección de instrucciones de un programa con 4 características básicas. Primero, entradas y salidas, que son datos que un módulo recibe en una invocación y lo que retorna como resultado. Segundo, función. Las actividades que un módulo hace con la entrada para producir la salida. Tercero, tenemos la lógica interna, por la cual se ejecuta la función. Cuarto, tenemos el estado interno, donde su área de datos privada, datos para los cuales solo el módulo hace referencia. Número 2, relaciones entre módulos, o le vamos a llamar invocaciones. Los módulos en los diagramas de estructura son aquellos que encierran todo lo fundamental del sistema. En estos diagramas de estructura se muestran las invocaciones que un módulo hace a otros módulos. Estas invocaciones son diseñadas como una flecha que sale del módulo llamador y apunta al módulo llamado. En la imagen que vemos en pantalla podemos apreciar que el módulo A, ahí se puede observar, llama a los módulos B, C y D. Entonces A es el módulo llamador, B, C y D son los módulos llamados y las flechas son las llamadas o invocaciones. Número 3. Comunicación entre módulos o cuplas. La comunicación se produce cuando una función o un procedimiento en un lenguaje convencional es invocado. Comúnmente un conjunto de argumentos es comunicado y en el caso de las funciones también se espera que retorne un resultado. Estos datos comunicados en una invocación son modelados por medio de flechas sobre el símbolo de invocación llamadas cuplas. En la imagen que podemos ver en pantalla representa la comunicación entre los módulos explicados en la imagen anterior, pero con los datos que transitan entre ellos y los flujos que hay entre ellos, tal como se muestra en la siguiente tabla. Entonces, recordemos la simbología que podemos observar acá. Vemos una circunferencia con un vector y con doble vector. Veamos qué significa cada uno de ellos. En el primer caso tenemos la cupla de datos. Una cupla de datos transporta datos puros a un módulo. No es necesario conocer la lógica interna del módulo receptor para determinar los valores válidos de la cupla, como por ejemplo, número de cuenta, el saldo, la tabla de movimientos, etc. También tenemos en la siguiente fila la cupla modificada. Con una flecha doble apuntando al módulo llamador y al módulo llamado, se especifica un argumento enviado a un módulo que deberá modificar su valor, fijando un nuevo valor disponible para el módulo llamador. O sea que en la implementación se precisará que el lenguaje posea un mecanismo de pasaje de parámetros por referencias, como por ejemplo el buffer enviado a un módulo de lectura de un archivo. Y por último, aquí al final tenemos la cupla de resultados,
donde existen módulos que retornan valores sin la necesidad de que estén inicializados en el momento que se invocan. Estos casos son dos. Número 1, cuplas similares al tipo modificada, cuyos valores previos a la invocación del módulo no se utilizan para calcular el valor de retorno. Si bien en Pascal se implementa como las cuplas modificadas, es conveniente documentarlas en el DE como de resultados por cuestiones de claridad. Y número 2, aquí al final del gráfico, de la tabla, si el módulo en cuestión es una función, o sea que retorna un valor, se debe documentar este valor de retorno como cupla de resultado, cuyo nombre se corresponderá con el nombre de la función. Muchas gracias.